Damos la bienvenida al ingeniero David Rosero, él es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo que se encuentra en una encrucijada. Se han destituido a 4 consejeros, 3 sobreviven. La Asamblea Nacional está a punto de posesionar a nuevos consejeros que vienen de un listado desde el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuáles son las previsiones en cuanto a lo que suceda en esta fecha y alrededor del organismo de ingeniero Rosero? Muy buenos días, Gustavo. Un saludo cordial para la distinguida audiencia de Antena 1. Bueno, nosotros estamos a la expectativa sobre la posesión de los consejeros y consejeras que, de acuerdo a la votación de la pasada elección, tienen que asumir los cargos en el Consejo de Participación Ciudadana. Son 2 mujeres, un hombre y un representante de los pueblos y nacionalidades que deberán asumir con la posesión en la Asamblea el integrarse al cuerpo colegiado de 7 consejeras y consejeros. Hasta donde usted conoce, ¿hay algún espacio de discrecionalidad en la Asamblea? Pues hay temas que resolver, entre ellos en la lista que envía el Consejo Nacional Electoral. Entendemos que consta Jaime Chuchilán, que según reportes se encontraría prófugo de la justicia. Bueno, el orden de prelación se da en torno a la votación, es decir, la Asamblea tiene que posesionar de acuerdo al orden del número de votos que haya sacado tanto los hombres, las mujeres y los representantes de los pueblos. En el tema puntual del señor que usted me consulta, evidentemente si existe estos temas judiciales, estos temas de esta índole, obviamente se tendrá que tomar ahí una decisión toda vez que efectivamente se conoce que incluso está fuera del país, ¿no? En ese sentido, las nacionalidades deben tener una representación, obviamente que no esté en estos problemas. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que el proceso se obstruya? Pues hasta donde ha trascendido, los consejeros destituidos están activando una acción de protección que se sumaría a otra acción que entendemos ha sido también ya presentada. Varios temas están argumentando en este frente común una violación de derechos, que no se ha seguido el debido proceso, etcétera. Bueno, me parece que son patadas de ahogado, ¿no? Me parece que la resolución de la Asamblea es contundente, masiva. Todos los bloques, excepto el del gobierno, votaron por la censura y destitución, por incumplimiento de funciones, por reformar reglamentos en medio del concurso de Contralor y otros, y por unos audios de posibles actos de corrupción. Entonces, mi llamado más bien es a los jueces y a los miembros del Consejo de la Judicatura que no interfieran en otras funciones del Estado, es decir, en las decisiones de la Asamblea Nacional. En ese sentido, obviamente, de generarse esta posible interferencia, básicamente lo que la Asamblea podría hacer es iniciar un nuevo proceso de fiscalización a los vocales de la Judicatura por una serie de temas que están pendientes, como los audios, donde se pide una serie de favores para defender a la expresidenta de la Asamblea y donde se escucha la voz de uno de los vocales que dice hablar a nombre del presidente de la República. Entonces, este tipo de interferencias por parte de la justicia no deberían darse ya en ninguna índole, y la Asamblea yo creo que ha sido contundente y clara en señalar que no van a permitir ningún tipo de interferencias. En ese sentido, se han pronunciado incluso varios de los consejeros que asumirían funciones en señalar que esto es totalmente una acción desesperada e ilegal que pretenden aquellos que no cumplieron con la Constitución y la ley y por eso fueron destituidos. Ahora, aparte de los informes con respecto al debido proceso, que se argumentan y se van a argumentar también ante la justicia, es el de la ausencia del informe para que el proceso de juicio se haya llevado adelante en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué importancia le da usted a ese tema? Bueno, ya fueron rechazadas 5 acciones de protección anteriormente, donde los jueces señalan claramente que la decisión de la Asamblea es legítima, no solo que existieron documentos
y sustentos para el juicio político, sino una serie de elementos, de audios, de materializaciones, de documentos notarizados que comprueban la vulneración de los derechos de participación, la arrogación de funciones y el incumplimiento a las acciones de las autoridades legítimas. Entonces, nosotros creemos que el Consejo no puede ser sucursal de Carondelet y más bien debe ser una entidad democrática donde cualquier persona, independientemente de la forma de pensar, pueda postularse en igualdad de condiciones para ser autoridad. No únicamente un sector afín al gobierno de turno tiene este derecho, sino todos y cada uno de los ecuatorianos, y hacia allá vamos a apuntalar este proceso. Están en marcha varios concursos, el concurso de Contralor, el concurso de nuevo defensor público, cuyas postulaciones culminan este viernes. Y en ese sentido, más bien aprovecho la alta sintonía de su programa, estimado Gustavo, para hacer una invitación a los ecuatorianas y ecuatorianos a que participen y se postulen. Es públicamente conocido que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha venido de una situación pendular, con mayorías que se han ido sucediendo, mayorías que además han ido adquiriendo una determinada posición política. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué previsiones se tienen con respecto a la integración de los 4 nuevos consejeros? ¿Cómo quedará? Bueno, los nuevos 4 consejeros fueron electos en el 2019, es decir, de acuerdo a la votación, habrá una prelación de nombres que puedan asumir los cargos. Y en ese sentido, evidentemente se deberá elegir una nueva dirección al frente del Consejo de Participación y continuar con los diferentes procesos. Está pendiente la elección del presidente del Consejo de la Judicatura, entre otros asuntos importantes para el país. ¿Cree usted que el Consejo, con su nueva estructura, debe intervenir sobre los procesos que se encuentran en marcha? En uno de ellos, y el que quizá mayor atención e interés trae, el de el Contralor General del Estado, Hernán Ulloa, el expresidente, ha dicho que hay un proceso que es inamovible, que se ha iniciado y que al momento se encuentra en manos de la Comisión Ciudadana. Bueno, nada está escrito en piedra, ¿no? Todos los procesos son susceptibles de mejoras, aún más cuando la destitución de estas 4 personas se da en medio de una serie de irregularidades cometidas en la establecimiento de las normas para los diferentes concursos. En todo caso, están lanzados los procesos hasta este viernes, los ecuatorianos pueden postularse y la información está disponible en la página web para avanzar. El cabildeo o el lobbying en un término más internacionalizado resulta legítimo en las democracias representativas, pero quisiera preguntarle a usted, ya con la larga experiencia que tiene en el Consejo de Participación Ciudadana, ¿cómo se está dando este cabildeo, este lobbying alrededor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿En qué medida está utilizando herramientas legítimas el Ejecutivo y en qué medida están también otros poderes del Estado utilizando y lo han venido haciendo en el reciente pasado con respecto a este organismo del cual usted es parte? Bueno, nosotros en este mismo momento nos encontramos en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana, laborando normalmente y haciendo la difusión de la resolución que tomó la Asamblea Nacional para que los funcionarios y también todas las instituciones puedan establecer ya esta nueva realidad que se da en la institución. Estamos impulsando los procesos de participación ciudadana que se dejaron de hacer lamentablemente y en ese sentido avanzar con los diferentes procesos que estaban parados en la institución. En ese sentido, continuamos trabajando con relativa normalidad, toda vez que estamos también esperando la posesión de los nuevos consejeros. Pero ¿cómo ha visto usted esas diferentes intervenciones, acciones, cirugías menores o cirugías mayores que se han venido dando en el pasado reciente? Bueno, esto tiene que ver con la facultad de fiscalización de la Asamblea Nacional. Todos estamos sujetos a esos procesos y en ese sentido, bueno, la Asamblea ha tomado una posición mayoritaria
con todos los bloques de la Asamblea, excepto el bloque del gobierno, y en ese sentido a nosotros nos corresponde asumir una posición independiente del gobierno y de cualquier otra función del Estado. ¿Qué piensa usted sobre la pregunta 6 que será presentada en el próximo referendo? Bueno, siempre estuvo clara la intención del gobierno, estimado Gustavo, de por un lado tomarse en febrero la institución del Consejo de Participación ilegalmente con la Policía Nacional y por otro lado paralizar los procesos para imponer la consulta popular como una solución, entre comillas, a los problemas institucionales del país. Esta consulta restringe derechos, quita el derecho de los ecuatorianos a votar por los consejeros de participación ciudadana en un próximo proceso electoral. Ahora se dice que los consejeros nacionales de participación serán impuestos desde Carondelet. Se eliminan asimismo, eso está en los anexos, los concursos de méritos y oposición que los hace el Consejo de Participación. En ese sentido, la consulta que pretende el gobierno es una suerte de concentración de poder en favor del Ejecutivo. Por eso creemos que es necesario rechazar esa consulta por antidemocrática, por restrictiva de derechos y porque no soluciona los principales problemas del país. Los 50 millones de dólares que se van a gastar en esa consulta deberían destinarse para la compra de medicinas en los hospitales en el Azuay y en otras provincias del país. Y en ese sentido, creo que el gobierno nacional debe dedicarse a trabajar, a resolver los principales problemas del país y permitir que las otras instituciones también cumplamos nuestra labor sin una injerencia por parte del Ejecutivo. ¿Cuál es el juicio de valor que puede hacer usted, ingeniero Rosero, sobre este periodo que acaba de terminar, que lo ha presidido Hernán Ulloa? Bueno, 9 meses estuvieron ellos al mando de la institución y ofrecieron en 72 días nombrar Contralor, CNE, Defensor Público, cambiar en la práctica el Consejo designando autoridades. Son 9 meses los que han pasado en la institución y no han hecho absolutamente nada de lo que prometieron en cuanto a designar autoridades. Los procesos de participación se han también estancado, estamos retomando desde el día en que fueron destituidos varias escuelas, veedurías, observatorios y procesos de formación a nivel nacional, y también los temas de lucha anticorrupción que prácticamente fueron desatendidos en la anterior administración. En ese sentido, creemos que es importante avanzar en estos procesos. La razón de ser del Consejo de Participación es la organización social, la asociatividad y la participación, a la que debemos nosotros darle un impulso importante en todos los derechos que la gente espera del Consejo, que sus reclamos se amplifiquen y más bien invitar a la ciudadanía para que acuda al Consejo de Participación para que sus planteamientos, sus necesidades puedan ser amplificadas ante los diferentes organismos. Realmente, ingeniero Rosero, ¿qué reflexiones ha hecho usted sobre una serie de encuestas que a lo largo del tiempo se han venido dando, que califican también con cifras bastante bajas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Criterios que además se han dado por parte de líderes sociales, de directivos políticos, de personalidades en general, en el sentido, apuntan hacia allá, de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una especie de aberración de un sistema democrático y que ha sido un muy mal experimento para Ecuador. Bueno, la Constitución y la ley están para cumplirse y mientras las instituciones estén en función de sus facultades, es necesario cumplir las normativas que se establecen. Mire, si la solución por el tema del descrédito y la falta de compromiso de varias instituciones fuera eliminarlas, yo creo que la Asamblea, la Presidencia de la República, las muchas otras entidades, podría ser esa tal vez la solución para algunos, pero sabemos que eso no es así. Quienes hacen a la institución son las personas y cuando asumen las personas puede verse un compromiso de afinidad con cualquier gobierno de turno para someterse o para tener una conducta de puertas abiertas para los diferentes sectores de la ciudadanía, de la sociedad, independientemente de la ideología que profesen. Es decir, los procesos en el Consejo de Participación no tienen que estar direccionados para ningún gobierno de turno.
sino que deben de ser para todos los ecuatorianos sin distinción de ningún tipo. Entonces, el proceso entra en crisis cuando los gobiernos de turno meten la mano en las decisiones de otro organismo autónomo e independiente. Por eso me parece que la calentura no está en las sábanas. Es necesario discutir cuál es la mejor manera de designar autoridades. Si el Consejo tiene que mejorar esos procesos o esto pasa a la Asamblea Nacional o se pasa a Carondelet como pretende el presidente de la República. Es decir, es necesario impulsar un debate profundo en función de cómo mejorar los diferentes procesos de designación. Creo que las vedurías, los concursos de méritos abiertos, la normativa objetiva puede posibilitar que cualquier ecuatoriano se postule independientemente de su forma de pensar para ser alto cargo en la institucionalidad del Estado. Pero cuando un gobierno interfiere en esas decisiones, ahí se distorsiona el mecanismo de participación. Bien, le agradecemos mucho por habernos atendido. A usted, estimado Gustavo, un saludo a Cuenca, a la SUA y a los ecuatorianos. Declaraciones del ingeniero David Rosero. Él es uno de los consejeros sobrevivientes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.